Hola, mi nombre es Zaira. Vamos a ver el tema de etiquetas de formato en HTML. Tenemos las etiquetas de formato en HTML. Tenemos base font, dice es el tamaño de la fuente. Tenemos BGSOUND, que es el sonido de fondo. El big aumenta el tamaño. Igualmente, para cerramos /big. El blink hace parpadear el texto. También tenemos el body, que es el cuerpo del documento. Igualmente, para cerrarlo haces /body. El br, retorno a línea. El caption, posición de la leyenda de una tabla. El center es para centrar un texto. El cite, formato para citas en itálicas. Code es formato en tipo código. Tenemos el DD, que es definiciones marcadas para listas de definiciones DL. El DFN, formato en itálica. El dir, lista de directorio con elementos marcados con li. El DL, lista de definiciones con términos marcados con DT y definiciones marcadas con DD. Tenemos el DT, que es términos marcados para listas de definiciones DL. El H1 hasta el H6 es el tamaño de letra del 1 al 6. Igualmente, para cerrarlo lo cerramos con slash, ya sea H1, H6 o el tamaño que nosotros lo pongamos. EAT es el encabezamiento de un documento. El HR, línea horizontal. El HTML, al principio y al final de todo documento va el HTML. Li es itálica cursiva. El EMG es para cargar una imagen. Input define un objeto de ingreso de un formulario. Tenemos el pre, visualiza el texto en su formato original. La S es para que el texto salga tachado. El SAM es formato tipo ejemplo. El select es para la selección de opciones dentro de un formulario. El SMALL disminuye el tamaño. Igualmente, para cerrarlo, /small. El TH es el título de la tabla, para poner título a la tabla. El title, título dentro del add. El TR, fila de una tabla. El TT es formato tipo máquina. Igualmente, para cerrarlo, todo se cierra con slash. Las etiquetas deben rodear al texto. Es decir, la etiqueta debe abrirse y cerrarse conteniendo el texto o la palabra que queramos transformar entre medias. En el ejemplo de la negrita, se abrirá con B y se cerrará con /B. Se pueden combinar diferentes formatos, o sea, diferentes etiquetas. Por ejemplo, si queremos que un texto esté en negrita y en cursiva, escribiremos esto: B, y este texto estará escrito en negrita y en cursiva, y cerramos /i y cerramos /b. Cuando combines, ten cuidado a la hora de cerrar las etiquetas. Debes cerrar las etiquetas por orden, de la más interior a la más exterior. Por último, recuerda que podéis escribir las etiquetas en minúsculas o en mayúsculas. Negrita. Existen dos etiquetas que harán que nuestro
que harán que nuestro texto se convierta en negrita. La utilización de cualquiera de ellos es diferente. Puedes usar la que prefieras. Acá tenemos un ejemplo. Esta palabra la vamos a poner en B, que es negrita, y lo vamos a volver a cerrar. Y esta otra en strong, también strong, la vamos a cerrar. Esta palabra la vamos a poner en negrita y esta otra también. Para cursiva, para escribir un texto en cursiva debemos utilizar la etiqueta I y por supuesto cerrarla con la etiqueta /I. Por acá también tenemos un ejemplo. Esta palabra la vamos a poner en I, que es cursiva, y cerrarla igual. Esta otra en M y también la cerramos con M, igual es cursiva. El subrayado. Si queremos que la palabra o texto quede subrayado, debemos rodearlo con la etiqueta U y cerrarlo con su correspondiente etiqueta, o sea, /U. Así subrayaremos una frase importante. Acá tenemos un ejemplo, abremos la U, así subrayamos una frase importante y la cerramos igualmente. Ustedes ven abajo un texto subrayado, que es el ejemplo. Tenemos etiquetas para dar forma al texto. La etiqueta B define el texto en negrita, Big define el texto en grande, M define el texto enfatizado, la I define el texto en itálica, Small define un texto pequeño, Strong define un texto fuerte, Sub define un texto subíndice, Sub define un texto superíndice, INS define un texto subrayado, Del define un texto. Tenemos Del define un texto tachado y TT define un texto de teletipo. Bueno, esos son todas las etiquetas de HTML que les hemos podido mostrar. Gracias.